El tema de hoy es datos faltantes, clasificación, efectos en las estimaciones y métodos de manejo. Yo quiero distinguir aquí dos tipos de datos faltantes. En primer lugar, no debe confundirse esto cuando ocurre que enviamos, por ejemplo, 100 cuestionarios por correo y solamente lo devuelven contestados 75. O sea, ahí en ese caso el problema es que hay lo que se llama tasa de no respuesta. Las tasas de no respuesta no las vamos a trabajar hoy, sino lo que vamos a tratar son aquellos casos donde las personas que están, por ejemplo, llenando un cuestionario, un instrumento, pues dejan alguna de las preguntas sin contestar. Entonces, eso tiene unos efectos en la estimación de los parámetros y aquí vamos a presentar qué métodos vamos a tener para clasificarlos y también cómo se pueden manejar. Voy a pasar entonces a la primera transparencia. Los objetivos son exponer los problemas que plantea la existencia de valores faltantes, o sea, en inglés, missing values, en la estimación de parámetros en un conjunto de datos. Clasificar los valores faltantes de acuerdo a su naturaleza, exponer los métodos para manejar la presencia de valores faltantes, eliminación versus imputación, sus ventajas y desventajas. Presentar ejemplos de estimación de parámetros, eliminando los datos faltantes en el análisis o imputándoles valores. Hacer ejercicios de estimación de parámetros comparando la base con los datos completos versus la base con datos faltantes. Los efectos de datos faltantes en la estimación de parámetros es una reducción automática del tamaño de la muestra para la variable afectada por datos faltantes. Aunque, como vamos a ver más adelante, si vamos a estar haciendo análisis de regresión o análisis de correlación o análisis multivariado, pues el hecho de que falte un dato en una de las variables que estamos interesados en analizar, ya los programas generalmente están diseñados para eliminar toda la línea de los datos. O sea, si la persona contestó, digamos, 30 preguntas, pero el cuestionario tenía quizá 32, entonces la persona que dejó en alguna, por ejemplo, esos cuestionarios en blanco, pero también la persona que contesta un cuestionario y dejan preguntas en blanco y algunos programas eliminan toda la línea de datos donde se encuentra el dato que falta. Así que esto tiene pues algunas consecuencias. Como consecuencia de lo anterior, puede haber, no, aquí escribí hay, pero en realidad no siempre ocurre, puede haber un incremento en el error estándar del estimado, lo que implica un aumento en la imprecisión de las estimaciones con intervalos de confianza más altos, más amplios. Ejemplo número 1. Puntuación promedio de aprovechamiento en matemáticas
en una prueba del College Board. Estas son estadísticas de una muestra original de 99 estudiantes de primer ingreso y luego su reducción por 20 y 40 datos faltantes respectivamente. O sea, de la base de datos eliminamos 20 y 40 datos para ver el efecto de cómo aumenta el error estándar y las estimaciones de los parámetros según aumenta el número de datos que están faltando, que están omitiendo, que se están omitiendo. Por ejemplo, aquí está el aprovechamiento en matemáticas y puse full porque esta es la muestra completa. Ustedes pueden ver que hay 99 estudiantes reportando datos. El promedio del aprovechamiento en matemáticas con la muestra completa son 600.39. Vamos a decir 600.4. Y el error estándar es 9.1. La desviación estándar 90.88 aproximadamente. El aprovechamiento de matemáticas con missing values, esa MV es missing values, o sea, datos faltantes, le restamos 20 a los 99, o sea, estamos analizando 79 estudiantes. Ven ustedes ahora que el promedio baja a 596.7, el error estándar 10.5 y la desviación estándar aumenta también, 93.9 aproximadamente. Entonces, cuando le quitamos los 40 estudiantes de los 99, digamos, perdemos información de 40, nos quedamos con 59. Entonces ahora el promedio es 598.5, pero ustedes pueden decir, bueno, no hay mucha diferencia entre 600, 596.7, 598, pero en algunos casos, por ejemplo, hay algunas universidades que, por ejemplo, para aprovechamiento en matemáticas, para ubicación en cursos de matemáticas, usan estas estadísticas. Y aquí puede ser que haya, por ejemplo, dicen, con 600 podemos ubicarlo en tal curso, pero ya con menos de 600 no lo podemos ubicar ahí. Pues ya significa que está afectando el promedio, está afectando esas decisiones cuando tenemos datos faltantes. Así que aquí pues tenemos esas estadísticas descriptivas de esa situación. Estos son datos extraídos de una base de datos real que teníamos de 12,000 y pico de estudiantes de primer ingreso al Colegio de Mayagüez. Bien, entonces ahora pasemos a estas situaciones. Ejemplos de situaciones donde se generan datos faltantes. La primera situación. Algunos participantes en un estudio, al contestar un instrumento, no se percatan de unos reactivos que estaban al dorso de una página y no lo responden. Eso puede ocurrir. La situación 2. En una escuela se realiza un estudio sobre la relación entre el uso de sustancias controladas y el nivel de autoestima de los estudiantes. Sin embargo, el absentismo puede ser mayor en los que hagan uso frecuente de sustancias, el absentismo a la escuela, por lo que podría haber una alta probabilidad de que no asistieran a la escuela y que no participaran en la investigación, con el consiguiente sesgo
en los estimados del nivel de autoestima. O sea, ¿qué ocurre? Que estamos tratando de examinar dos variables que están relacionadas, que pensamos que están relacionadas, que es el uso de sustancias controladas y el nivel de autoestima de los estudiantes. Pero si hay una que está afectando a la otra, pues entonces una situación como esta, donde el día que vamos a aplicar quizá o hacer el estudio o hacer la encuesta, pues no asisten estos estudiantes, pues vamos a tener un sesgo en los estimados de nivel de autoestima. Tenemos un efecto entonces de los datos faltantes. Entonces, la situación 3. En una comunidad se realiza una encuesta para obtener su perfil socioeconómico. Uno de los reactivos del instrumento es indique su ingreso anual. Por otros reactivos se puede establecer el nivel económico de las personas y se encuentra que las de nivel alto tienden a no responder. Entonces, las tres situaciones anteriores, vamos a la clasificación de los valores faltantes, sirven de ejemplo para clasificar la naturaleza de los datos faltantes en un conjunto de datos. El sistema de clasificación de datos faltantes se debe a Roderick Little y Donald Robin, quienes han contribuido profundamente a su estudio, a establecer su efecto en los análisis estadísticos, a las formas de manejarlos y la forma de paliar el problema. Los datos faltantes perdidos, datos perdidos, se clasifican en, primero, perdidos completamente al azar, que se llaman MCAR, que por sus siglas en inglés, y esto ocurre cuando los datos perdidos de una variable X no están relacionados con ninguna otra variable ni con la variable en sí. Por ejemplo, en la situación 1, dejaron de contestarlo porque no se dieron cuenta, pero no sabemos la intención, no sabemos si hubo variables en donde ellos estaban, que las variables que sí se percataron que estaban, con las variables que estaban al dorso o los reactivos que estaban al dorso, si estaban relacionados o no. Fue al azar que ocurrió eso. O fue digamos, un mal diseño del cuestionario. O faltó quizá una advertencia de que había continuado las preguntas al dorso de la página, etcétera, ¿verdad? Entonces, perdidos al azar, que es MAR, cuando los datos perdidos de la variable X no están relacionados con la variable en sí, pero sí están relacionados con datos de otras variables. Por ejemplo, la variable autoestima que estábamos tratando de analizar en la segunda situación, los datos faltantes puede ser que no estén relacionados con la variable en sí de autoestima, pero sí están relacionados con la variable de el uso de drogas, ¿verdad? Así que ese es un MIR. Entonces, los perdidos, pero que no son al azar. Los datos perdidos en la variable X están relacionados con la variable en sí y con otras variables del estudio. Por ejemplo, puede ser que haya, recuerden que la variable que nos interesaba era el nivel de ingreso, pero es muy probable que antes hubiéramos preguntado que quizá si era propietario de la residencia, si, por ejemplo, si su nivel profesional, este tipo de cosas, una serie de variables que pudieran estar relacionadas con el nivel de ingreso indirectamente. Así que ese tipo estaba relacionado. ¿Y cómo puede ser que el nivel de ingreso está relacionado
o la variable en sí? Bueno, pues esto ocurre porque generalmente a las personas no les gusta contestar cuáles son sus niveles de ingreso. Es más, una pregunta abierta, que por eso se pone entre intervalos. Por ejemplo, gano entre 40,000 y 50,000, entre 50,000 y 70,000, etcétera. Es más fácil que contesten así que una contestación exacta de cuál es su nivel de ingreso. Por lo tanto, las personas tienden a rehuir este tipo de preguntas. El ingreso es una pregunta sensitiva. No sé por qué razón, pero es una pregunta sensitiva. Ya una vez en otro taller hablamos de preguntas sensitivas y entre ellas pues podríamos considerar el ingreso como una sensitiva. Aquí tenemos un ejemplo de datos faltantes en una distribución porcentual. El ejemplo trata del número de contestaciones correctas en una prueba. Es un ejemplo, ¿verdad? Entonces, fíjense que tenemos, por ejemplo, los estudiantes, el número de contestaciones correctas, hubo un estudiante que contestó las 5. Otro que contestó 6, 2 contestaron 7, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí sombra en verde está el porcentaje, el porciento. Aquí hubo 19 que contestaron 16 preguntas correctamente y 4 contestaron 18. Pero lo que me interesa es que vean lo que está reportando el sistema. Fíjense que el estudio lo estábamos haciendo con un total de 83 estudiantes. Sin embargo, solamente tenemos información de 77. Ustedes ven en amarillo, dice total 77. Y luego el sistema me dice que hay perdidos 6 de un total de 83. Entonces, quiero que noten en la columna del porciento que aquí aparece al lado del 6 un 7.2% para completar al 100%. O sea, que el sistema está calculando qué porcentaje no reportó o no tenemos datos de esos 6 estudiantes. Entonces, el sistema me está diciendo que se han perdido esos datos, pero está completando al 100% con ese 7.2%. Pero lo interesante es que el mismo sistema me dice que esa columna de porciento que está sombreada aquí, que dice porciento en verde, no es válida. Ellos lo clasifican, el sistema lo clasifica como el porciento válido, los que están bajo la columna amarilla, donde dice valid percent en amarillo, pues es 1.3, 1.3. Fíjense la diferencia entre los porcentajes de ambas. Fíjense ustedes que ahora el total es llega a donde están los 4 que contestaron 18 preguntas correctas, que tienen un 5.2% para acumular el 100%. O sea, hay 2 100%. Pero el sistema nos está diciendo que solamente hay uno válido, que es aquel que excluye los datos que no conocemos. Ahora, si estamos interesados en reportar, alguien que esté interesado en la investigación, en decir, bueno, le aplicamos esto a 80, o teníamos 83 estudiantes, pero se extraviaron, por ejemplo, 6 hojas
de contestaciones de 6 estudiantes que no las encontramos y ustedes lo quieren reportar, pues entonces aparece aquí. Pero aquí están los cómputos basados en eso. Ahora, fíjense ustedes, en la siguiente tabla tenemos los datos completos del ejemplo anterior, suponiendo que no se hubieran perdido. Por ejemplo, que aquí en 7 ahora tenemos 3, en 9 tenemos 6, en 11 tenemos 4 y en 15 tenemos 10. Ahora tenemos un nuevo por ciento. Y fíjense que ahora no está el problema de correcto, de válido o no válido, en fin. Sino que ahora simplemente reporta el por ciento tal como debe ser. ¿Ok? Eso es cuando están todos los datos completos. Ahora, vamos a las estimaciones. Ejemplo de datos faltantes en la estimación de parámetros. Aquí está la misma tabla que vimos antes, pero aquí están los cálculos, los estimados del promedio de preguntas correctas, el error estándar del promedio, la mediana, la moda, etcétera, ¿verdad? Entonces, fíjense que aparecen los 77. O sea, está calculando el sistema, el programa, está calculando el promedio y todas estas estadísticas, el promedio, la mediana, la moda, desviación estándar, etcétera, etcétera, con 77 datos, no con los 83 originales. Y está advirtiendo que hay 6 que están extraviados, ¿verdad? Bien. Entonces aquí, comparación de las estadísticas descriptivas del ejemplo anterior con datos incompletos versus datos completos. Bueno, no sé si... Sí, solo es el ejemplo anterior. Aquí están los datos incompletos. El promedio es 13.57. Aquí está la desviación estándar, la estadística y el estándar error del promedio, el error estándar del promedio. Entonces, en los datos completos, que son 83, está el promedio 13.337, fíjense que es menor en los datos completos, y el estándar error ahora es de 35.3, también es menor, y la desviación estándar es 3.21, ahora fue mayor, mientras que en los incompletos la desviación estándar fue de 3.15 aproximadamente. Así que ahí tiene una comparación de los resultados. Bueno, alternativas para el manejo de datos faltantes. Recuerden que solamente estamos, vuelvo a insistir, que estamos trabajando solamente con preguntas o datos que de un conjunto inicial que tenemos se pierden. Datos que por una razón u otra no aparecen. El que estaba contestando en un cuestionario, hay 2 o 3 preguntas que no las contesta. Quizás se le olvida contestarlas o intencionalmente no las contesta. Entonces, eso es diferente porque las alternativas son diferentes también si fuera un caso de una tasa de no respuesta. Gente de esta que indicaba al principio, que ustedes le envían a 100 personas un cuestionario en línea y solamente 74 se la contestan, pues hay una tasa de no respuesta que eso es un problema mucho más serio, porque lo que ocurre es que se nos hace muy difícil
interpretar esa gente que no contestó. ¿Qué fue lo que causó que no contestaran, que no respondieran? Y eso es mucho más difícil de trabajar. Se puede trabajar y podemos preparar una charla en esa dirección porque ocurre mucho. Yo creo que todos de la facultad que me está escuchando, pero también los estudiantes graduados que están haciendo investigación, se van a encontrar o ya se han encontrado que envían una cantidad de instrumentos y quizá por correo, quizá las encuestas por llamadas telefónicas. ¿Cuántas veces programamos, estimamos un tamaño de muestra para tener una confiabilidad, digamos, de un 95% y un margen de error de un 5%? Y cuando vamos a ver que las llamadas telefónicas nos cuelgan el teléfono o simplemente nos dicen que no van a responder o no podemos conseguir a la persona que estamos llamando. Así que todo eso es muy complicado. Introduce entonces un sesgo, así también como aquí, introduce sesgo en los estimados que hagamos. Pero eso puede ser motivo de otra charla que sería muy interesante abordar. Existen dos alternativas para atender el problema de datos faltantes en un conjunto de datos, las cuales deben aplicarse apropiadamente según el tipo de variable, la naturaleza de los datos faltantes y los análisis estadísticos que se deseen utilizar en el conjunto de todos los datos. Cuando la proporción de datos faltantes del tipo... ¿Perdón? ¿Ve? Que lo oye. ¿Hay alguna pregunta? Disculpe, ¿hay alguna Puede pregunta? continuar, doctor, puede continuar. Sí, Ok. sí, gracias. Cuando la proporción de datos faltantes del tipo MCAR, que significa completamente al azar, es en una variable, es de un 5% o menos, entonces se puede hacer caso omiso de los datos faltantes y se pueden considerar las estimaciones como si provinieran de una muestra completa. O sea que menos de un 5% y los datos faltantes fueron completamente al azar, pues podemos hacer caso omiso de la presencia de esos datos faltantes. Aquí tenemos un diagrama del manejo de datos faltantes. Hay dos formas de manejarlo, por eliminación o por imputación. Estos que estoy mostrando aquí, los de eliminación, por ejemplo, eliminación de filas. Estos son los que generalmente hacen los programas estadísticos usuales. Por ejemplo, SPSS, por ejemplo, SAS, algunos programas, quizá Minitab, pues también eliminan la fila completa de datos. Si aparece un dato de un conjunto de variables que no está presente, pues eso ya es suficiente para eliminar toda la fila de datos de esa persona. Así que, o de ese caso, perdón. Entonces, eso es eliminación de filas. Eso, como ya vimos en el problema de las respuestas correctas, vimos que eliminaron las filas. El sistema eliminó las seis filas de estudiantes y eso era el aprovechamiento. Pero si teníamos más información de esos 6 estudiantes, pues esa también se eliminó. Se elimina
a no ser que, porque si tiene relación con esa que estamos, que donde está el dato faltante, pues se le eliminan completo. Por ejemplo, si estamos haciendo un análisis de regresión o un análisis de correlación, por ejemplo, pues entonces eliminan todo esto. Eliminación de columnas, y el de 2 a la vez sería una eliminación cuando es por 2 variables relacionadas, básicamente. En imputación tenemos que considerar tipo de variable, si es una variable nominal o categórica o es una variable continua. Si es categórica, podemos usar regresión logística o imputación múltiple, en fin, si es categórica. Si es una variable continua, entonces podemos usar el promedio, la mediana de los datos, la moda, imputación, tanto simple como múltiple, y regresión. Estos son los, si es de carácter continuo. Si es serie de tiempo, pues podemos usar datos sin tendencia ni estacionalidad. Si las series son sin tendencia ni estacionalidad, pues usar promedio, moda o mediana. Si tienen tendencia pero no tienen estacionalidad, interpolación lineal. Si tienen datos con tendencia a estacionalidad, usamos interpolación y ajuste estacional. Esto, pues la fuente es de Alvira Swelling, que una traducción libre que hemos hecho para propósitos de la presentación. Perdón. La eliminación. Las dos alternativas, eliminación o imputación. La eliminación, ¿cuándo se recomienda? Cuando el conjunto de datos faltantes en la variable representa un 60% o más del total de los datos y la variable es prescindible. O sea que no es una cosa crucial tener esa variable. Entonces, podemos eliminarla. O si hay un 60% de datos faltantes o más. También se recomienda la eliminación, o se puede usar la eliminación, cuando los datos faltantes son del tipo completamente al azar o al azar, pero que están relativamente relacionados. Si son del último tipo que habíamos estudiado, va a introducir sesgo en los resultados. Aquí vienen los tipos de eliminación, lo que decía antes. Este es un análisis de casos completos. Aquí se elimina la fila completa. En un conjunto de datos con 2 o más variables, se elimina la fila completa de información de todo elemento de la muestra que tenga por lo menos un dato faltante en una de las variables. Esto afecta los análisis de regresión múltiple, análisis multivariados, comparación de estimados en poblaciones relacionadas, correlaciones, etc. Este método produce sesgo en los estimados y en los parámetros. Supone que los datos faltantes son del tipo MCAR. Eliminación por pares. Aquí se trata de minimizar la pérdida de información que ocurre en la eliminación anterior, maximizando el uso de todos los datos disponibles, realizando análisis por análisis. Supone que los datos faltantes son del tipo MCAR. Si se usa este método, habrá un número diferente de observaciones en cada análisis,
contribuyendo a partes diferentes del modelo, por lo que se hacen difíciles las comparaciones y obtener resultados que correspondan al conjunto de datos completos. O sea, esto es mucho más complicado. En la mayoría de los programas estadísticos se utiliza el tamaño promedio de las muestras a través de los análisis para calcular los errores estándar de las estimaciones, resultando en una subestimación o sobreestimación de los mismos. O sea, casi todos los programas estadísticos utilizan el promedio de la variable de la muestra obtenida y entonces eso va a ocurrir que va a afectar los errores estándar y eso obviamente al final va a implicar una subestimación o sobreestimación de los parámetros. Según se indicó antes, eliminación de variables, eso cuando se elimina la variable completa, se puede eliminar una variable cuando esta no es importante y el porcentaje de datos faltantes es de 60 o más, como lo habíamos indicado antes. Sin embargo, los estadísticos tratamos de que no se pierda información. Sin embargo, pues va a ser siempre mejor conservar datos que descartar. Es aquí donde la imputación entra como la otra alternativa para el manejo de datos faltantes. ¿En qué consiste la imputación? Y es interesante porque el censo antes, no sé si ahora, pero antes, cuando se hacía presencialmente, que se hacía en visitas, casa por casa, pues usaban dos métodos. Había una porción de por ejemplo, en una urbanización, usaban un muestreo sistemático de cada cierto número de casas y le aplicaban el cuestionario pequeño, un cuestionario corto, y entonces en cierto número de casas más pequeño usaban un muestreo aplicando el método largo, que era un método donde estaban muchas más preguntas. En las cortas, en el cuestionario corto, solamente obtenían una información básica. Ahora, ¿cómo combinaban ellos esto? En el censo entonces lo que hacían era que los datos los datos del cuestionario corto eran complementados por los cuestionarios, la información que obtenían del cuestionario largo. Y entonces había lo que se llamaba un censo por imputación. Le imputaban a toda la urbanización, a toda los residentes en ese sector, le imputaban los datos usando ese procedimiento. Así que imputar quiere decir colocar donde hay un dato faltante un valor que estamos imputando usando ciertos procedimientos estadísticos. Y aquí pues vamos a explicar cuáles son esos métodos. La imputación como alternativa para atender el problema de datos faltantes consiste en asignarles, imputarles valores a los datos perdidos utilizando su naturaleza, métodos estadísticos apropiados y la información que proveen los datos observados de las otras variables en el estudio, particularmente las que tengan mayor relación con la variable que tiene datos faltantes.
Las técnicas para imputación de datos incluyen uso de promedios, medianas, modas, promedios condicionales, etc. Regresión logística, regresión lineal simple o múltiple, análisis de series de tiempo, máxima verosimilitud, imputación múltiple, los vecinos más cercanos, etc. El comando principal para realizar imputaciones en SPSS, y hablo de SPSS porque es el programa que usualmente se usa en la Universidad Católica para hacer las disertaciones, hacer investigación, los estudiantes de grado, la tesis y también de uso de la facultad. Pero la facultad también, pues, y hay estudiantes también que están usando otro tipo de programas. Pero en SPSS, que es más generalizado, pues ustedes van a colocar este comando. Van a transform, luego replace missing values, y luego se presenta un menú según, para este comando, según se muestra a continuación. Aquí está el comando. Cuando ustedes escogen replace missing values, entonces aparece inmediatamente esto en SPSS. Entonces aparecen todas las variables que ustedes están estudiando, y luego las que ustedes quieren imputarle. Por ejemplo, quizá en esta variable donde dice in_pop_main, por ejemplo, aquí esto es una variable de población. Entonces, estamos suponiendo que ahí tenemos datos faltantes. Y fíjense que hay un 5 porque yo estoy suponiendo que hubo 5 datos que estaban faltando. Es un ejemplo que estoy suponiendo. Y entonces, esta variable que está en el lado derecho, donde dice New Variables, esa variable antes estaba en el lado izquierdo, en el rectángulo izquierdo, y yo la moví con la flecha al rectángulo derecho. Si quiero quitarla de ahí, entonces la paso, oprimo la flecha y la envío de nuevo al lado izquierdo. O si voy a incorporar otra y no me interesa ya esa, ya obtuve lo que quería, pues entonces la devuelvo y coloco otra con ese procedimiento. Y estoy diciendo que voy a usar interpolación lineal. Entonces le dan OK. Y entonces luego viene el resultado. Bueno, luego vamos a mostrar cómo van a ocurrir los resultados. Entonces, los métodos de imputación en SPSS que van a encontrar de rutinas en SPSS es imputación por el promedio de toda la serie, imputación por el promedio condicional, imputación por interpolación lineal, imputación por tendencia, imputación por regresión lineal, simple o múltiple. Pero la regresión lineal y el promedio condicional no son tan directas. Las rutinas son directas son la imputación por el promedio, la imputación por interpolación lineal y la imputación por tendencia. Recuerden que todo esto lo van a tener ustedes, se les va a enviar la presentación, ¿verdad?, a los participantes, así que pues no deben preocuparse por tomar notas, en fin, ¿verdad? También hay imputación por mediana e imputación por regresión logística. Bueno, aquí tenemos una
Esto es una información de un estudio que se hizo, que yo hice para la Junta de Planificación sobre estadísticas del indicador social municipal por ciento de población con grado de bachillerato o más. Esto es por municipio. Entonces, aquí en azul abajo en la tabla, dice por ciento de población con bachillerato o más. Eso está en azul. Y ven que hay 78 municipios y ese es el promedio de los porcientos para los 78 municipios. O sea, que hay en los 78 municipios, hay el promedio de los porcientos de población que tienen grado de bachillerato más es 16.1 aproximadamente, con su error estándar y su desviación estándar. Entonces, esto que está aquí es de las rutinas de SPSS. Aquí, por ejemplo, es con valores faltantes de un 5%. Aquí, ¿cuál es los valores faltantes con un 10%? O, perdón, no es 10%, sino restándole 5, perdón. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, 10 a 78, pues le restamos 10, tenemos 68. Aquí con 20, pues vamos a tener 62, etcétera. Disculpen, no era 5% ni 10%, sino son porcientos, es número de municipios que estamos sacando para poder mostrarles qué ocurre con los datos faltantes. Cuando sacamos 5 municipios nada más, fíjense que el promedio se quedó casi igual. Ustedes ven, comparen la primera fila. Ahí tenemos 74. Entonces, usando 74 es el promedio de el 16 es el promedio de los porcentajes de estos 74 municipios, que son, habiéndole quitado 5. Aquí tenemos el estimado, si usamos 78, perdón, pero 78, fíjense que el promedio es casi el mismo, ¿verdad? Pero lo interesante es que aquí el promedio es el mismo, pero aquí estamos usando el promedio de los 74 municipios y aquí el promedio de los 78, pero sustituyendo por el promedio de lo de 75, o sea que por eso es que se queda igual. Sin embargo, el error estándar que está en amarillo es diferente. Lo mismo pasa cuando le quitamos 10 municipios. De los 78 excluimos 10. Fíjense que ahora el promedio cambia. Aquí está el estimado, otra vez usando el promedio. La diferencia aquí entre el 68, miren el 10 y el MD10, pero donde dice SMIN, es que estamos sustituyendo por el promedio. Pues el promedio se queda igual porque es natural. Si estamos sustituyendo esos 10 municipios que me faltan por el promedio que tienen los 68 restantes, pues el promedio no va a cambiar. Pero lo que sí cambia es el error estándar. Y esto es muy importante para hacer inferencias, el error estándar, para hacer inferencias sobre la población de los
de todos los municipios. Lo mismo pasa con el 20, aquí con el 19, etcétera, ¿verdad? Así que, y fíjense que el verdadero promedio de los 78 municipios es 16.08. ¿Y cuál es el que más se puede estar acercando? Casi todos andan por 16.22, 24 o los 15.85, 15.74, o sea, que en las estimaciones pues siempre hay un margen de error con respecto al verdadero valor, pero es importante poder estimar, por lo menos hallar un estimado de estos promedios, tomando en cuenta los valores imputados a los datos faltantes. Aquí está la comparación, el porciento de población o más, los 78 municipios, 16.08. Cuando tenemos 19 municipios faltantes, entonces, aquí tenemos, bueno, este 19, la relación del 19, tengo que cotejar porque tenemos más municipios, serían 15 los municipios. Esto debe ser 15, no es 19, son 15. Entonces, ven aquí cómo cambian los promedios y los errores estándar. Y aquí está un dato interesante, y es usando el promedio, usando imputación. O sea, imputación, pero por el promedio condicional. Esta C es de condicional. Y fíjense que la diferencia no es tan alta entre este 16.08 y el 16.16. Así que, pues es de notar que muchas veces, no siempre, pero los promedios condicionales o la mediana condicional funcionan mejor, producen mejores estimados, más precisos que los otros procedimientos. Este es por interpolación. Aquí tienen los promedios por interpolación. Y como esto ustedes lo van a tener, pues solamente noten el comando. Aquí dice LINT. Eso quiere decir imputación por interpolación lineal. LINT. Todos estos es cuando faltaban 5 municipios, cuando faltaban 10, cuando faltaban 20, y aquí no es 19, sino aquí es 15. En estos dos casos. Bien. Aquí, este es por tendencia. Fíjense que ahora cambia el comando. Ahora dice trend, ¿verdad? Y están las estimaciones de los promedios cuando solamente hubo 5 municipios faltando, cuando hubo 10, 20, 20 y aquí 15. Fíjense que uno que tenemos muy bueno, aquí está tendencia. Tenemos todos 16.0847, igual que el otro, pero como vemos antes, siempre hay margen de error en las estimaciones.
Esto ustedes lo van a tener disponible más adelante, cuando se les envíe la presentación. Aquí, imputación por regresión, esto es cuando en regresión tenemos una variable dependiente y hay una serie de variables independientes en la regresión que llamamos múltiple, y los datos faltantes están en la dependiente. Entonces, se sustituyen los datos faltantes por valores estimados por el modelo. Si la implantación es más óptima, o su implantación es más óptima, si el modelo de regresión tiene una bondad de ajuste excelente o muy buena. Mientras mayor es la bondad de ajuste, pues mejor va a ser la estimación que se haga del valor faltante. No existe en SPS la rutina, pero luego de obtener los estimados de los coeficientes de regresión usando otros comandos, se usa la ecuación para hallar los estimados de los datos faltantes, como puede verse en el siguiente ejemplo. Entonces aquí tenemos un ejemplo de imputación por regresión. Tenemos 7 variables independientes de la V1 a la V7. La variable dependiente es int, y entonces los que están en verde son los valores faltantes, los missing values. Aquí no están todos los municipios, solamente en la tabla pues es tan grande que solamente puse un resumen. Y aquí están los valores imputados usando la regresión. Entonces, fíjense que como la razón por la que nos da exactamente igual, miren, este no es imputado, el 41.60 es un dato que tenemos de las 7 variables. La variable dependiente que depende de estas 7 variables es 41.60 y el valor imputado es 41.60 por el modelo. Y es que la regresión, por la naturaleza de los datos, es una operación lineal, exactamente lineal entre la dependiente y las independientes. Pero entonces, lo que nos está diciendo el modelo es que el primer valor, el de Aguada, que no lo tenemos, lo debemos sustituir por 55.51. Y el otro, el de Aguadilla, por 65.09. Y así sucesivamente. O sea, que los datos en amarillo, en la columna esta donde dice int, impes, pues esos datos en amarillo van a sustituir los datos faltantes que están en la columna azul de la variable int. ¿Ok? Y eso es por el método de regresión simple o múltiple. Lineal, regresión múltiple. Existen métodos de imputación múltiple como los KNN, los K vecinos más cercanos. Se utilizan distancias entre los vecinos y los datos. Si la variable es continua, se utiliza la distancia euclidiana, aunque hay otras, está la Mahalanobis. Si la variable es categórica, se utiliza la distancia Hamming, que no está en SPSS. Se accederán a la base de datos en SPSS que, estos son los procedimientos para acceder a la base de datos en SPSS que contiene una variable con datos faltantes
Y para reemplazar los valores faltantes de esa variable, van a ir utilizando pues la opción, el comando que ya les había indicado anteriormente. Aparece el menú del Replace Missing Values que ya había indicado. En la sección de nombre y método, name and method, ahí escriben cuál es el que van a usar, si el promedio, si la mediana, si van a usar interpolación lineal. Eso es de un menú, no tienen que preocuparse porque va apareciendo automáticamente la opción del nombre y el método en el programa. Automáticamente aparece, solamente para seleccionarlo. SPSS va a generar para cada método una variable nueva con los datos observados y los imputados. Para estimar los parámetros se utiliza pues entonces la nueva variable. La imputación por el promedio condicional, como les había dicho, no es directa como ocurre con la regresión, que tampoco es directa, sino que van a usar van a sustituirlo por los promedios, pero usando el comando de SPSS, analyze, compare means, y luego means, y en la pantalla aparece la variable que traslada el índice comp menor, que era una variable que yo tenía, al rectángulo dependent list, y la variable quintila al rectángulo independent list. O sea, estas son las opciones. Vuelve a la pantalla del diálogo, le da OK, etcétera, ¿verdad? La imputación por el promedio condicional, en general, pero no siempre, tiende a producir mejores estimados que algunos de los aquí propuestos. De hecho, Víctor López Vázquez, en el 2005, en su tesis de maestría en estadística, demostró que los estimados más precisos que se obtuvieron de conjuntos de datos donde hubo datos faltantes fueron aquellos que se obtuvieron por imputaciones condicionales. Aquí tiene un ejemplo de imputación condicional por promedio y por promedio, pero no condicional. Los mismos datos que teníamos antes. Aquí entonces tenemos solamente los datos cuando se calculan los índices, digamos, por cada cuartila. Solamente consideré las dos cuartilas, pero, perdón, en esto pueden ver la diferencia. Por ejemplo, aquí en el dato faltante del 43.40, si lo pueden ver, aquí hay un dato faltante ahí, pues en un método se estimó en 44.52 y el otro método en 48.59. Este de 42.80, que está faltando acá, aquí fue sustituido por 44.52. ¿Por qué? Fíjense que es lo mismo que estaba anteriormente, porque está condicionado por las quintilas. O sea, cuando está condicionado por las quintilas, estos datos están en la primera quintila, el primer grupo de 15 municipios aproximadamente, que tuvieron los porcientos menores. Y aquí los niveles altos están en la segunda quintila. Así que
Aquí se está sustituyendo por 44.52, mientras que en el otro es el promedio de todos los datos que cuando están incluyendo todos los datos sin los datos faltantes. Esta es la otra columna. Por eso hay una diferencia entre este número, este estimado, 44.52 y el 48.59. Y así sucesivamente. Bien, entonces, aquí dice que en la primera columna hay 32 datos de un índice de menores, porque en realidad son menores de edad, que se calculó en 32 municipios. En la segunda columna se presentan datos incompletos de la variable con solo 25 municipios reportados. En la tercera columna se presentan los datos, pero imputando los datos faltantes con los promedios de las quintilas Q1 y Q2. Imputación condicional. Y en la cuarta, 32 datos, pero utilizando imputación por el promedio de la muestra de 25 municipios. Este no es condicional. En la tabla que sigue se puede notar que tanto el promedio de los datos de la segunda columna coincide con el de la cuarta. Sin embargo, las desviaciones estándar de los dos promedios en ambos casos no coinciden. Aquí pueden ver estos datos y aquí los errores estándar promedio que son diferentes. Fíjense que este promedio 48.67, ese es el verdadero promedio de toda la muestra. Pero los imputados, no hay mucha diferencia, las diferencias están en los decimales. Pero fíjense ustedes que aquí tenemos un 48.5916 en la última fila, señalando con la flecha, y hay un 48.5920 que es en la segunda fila. Entonces, estos dos promedios, a pesar de que son los mismos, o prácticamente los mismos, en uno se está usando imputación y en el otro no. Aquí hay 25 datos y aquí hay 32. Y noten ustedes, sin embargo, que el error estándar es mayor cuando faltan datos. Lo pueden ver en la fila donde dice 25, 48.59, luego dice 1.162 y comparen con el que está abajo, que tiene 32, 48.5916, bien poca la diferencia, pero miren el error estándar, 0.9437. O sea, aquí estamos usando imputación, mientras que en el otro están sin contar los datos que nos hacen falta. O sea, nos faltaron 7 datos y se calculó el promedio con 25. El promedio fue el mismo, pero el error estándar, que es muy importante si uno está haciendo investigación, pues es mayor en este caso que en el otro. Entonces, pues, expresión final. Preparando la presentación encontré una cita interesante que dice que el problema que causan los datos faltantes en un conjunto de datos es como una condición médica. Ignorar su presencia no hará que desaparezca el problema. Así que hay que buscar las formas de resolverlo. Las referencias, Little Roderick y Robin Donald, Belén Sebastián, Alvira Sualin y Víctor López Vázquez, pues fueron las fuentes principales. Pero hay mucha información al respecto.
Pues muchas gracias, les agradezco. Si tienen dudas, cualquier interés que puedan tener. Muchas gracias, doctor Quintana, por este taller que ha brindado en la noche de hoy. La doctora Mónica Arroyo le pregunta si solo el 16% de la población en Puerto Rico tiene bachilleratos o más. Bueno, esos datos no son actualizados. Eso era para el 2013, aproximadamente, 2012. O sea, hace 8 años. Y ese es el promedio, el 16. Hay municipios, recuerde que es el promedio, pero hay muchos municipios que tienen, es el promedio de los 78 municipios. Hay municipios que tienen mucho más promedio. Los que están en la quintila 5, que hubiera sido, pensándolo luego, hubiera sido bien interesante poner la quintila 1 y la quintila 5, donde están los 15 mejores municipios en esa variable, para contrastarlos. Hubiera sido interesante. Pues ahí los promedios son, los porcientos son mucho más altos de 16. Contesté la pregunta. Nos pregunta la doctora Arroyo nuevamente que si no sabe si ha mejorado y en cuánto está ese promedio ahora mismo, y nos dice, ¿verdad?, que triste es el caso. Bueno, voy a explicar la respuesta en los siguientes términos. Hay una página, el censo tiene una página que es census.gov. Y dentro de census.gov hay una página o un portal que da acceso a lo que se llama una encuesta que hace el censo rigurosamente, pero por comunidades. Se llama American Community Survey, y esa la realiza el censo con ciertos periodos de tiempo. Hay algunas que se realizan, algunas encuestas de estas que corresponden a esto, se hacen cada 3 años, algunas casi cada 5 años, y ahí uno puede encontrar todo tipo de variables de Puerto Rico y también de todos los estados. Puerto Rico aparece como pues la jurisdicción, usted la escoge dentro del menú y ahí aparece cuánto es la distribución por edad de las personas, el grado, los grados académicos, el nivel educativo, si son propietarios de vivienda, cuánto rentan, todo tipo de variables. Vivienda, aparece educación, aparece salud, datos sociodemográficos, en fin, es una fuente de información porque como los censos se realizan solamente cada 10 años, pues para proveer datos intercensales entre lo que se realiza un censo y el otro, para así ir manteniendo la información al día, el censo realiza esta encuesta en los periodos de tiempo que he indicado, y ahí tienen todo tipo de información básica. Sobre cuánto es ahora mismo, pues tendría que entrar a esta página. Lo acabo de buscar. Para saber en cuánto está el censo. Encontré la página que usted menciona. ¿Sí me oye? Y dice 18.5% al 2019. Sí, pero Sí. el promedio. Sí,
Sí, lo estoy mirando ahora mismo. Ok, Dice muy bien. que sigue siendo muy bajito. Para bachillerato, 18.5%. Graduado profesional, 7.4%. Ujú. Todavía pues nos falta mucho. Es que me interesó mucho ese dato. Gracias. Sí, sí, ok. Pues gracias a usted por la pregunta. Nos pregunta la doctora Sandra Ramos si se trata de una pregunta sensitiva como lo es el salario. Para evitar que no contesten, ¿cuál es la mejor forma de redactar esa pregunta de ingresos? Como indiqué, la mejor forma es, perdón, la mejor forma es colocar intervalos. La gente se siente más en más confianza de responder en lugar de pedirle exactamente cuál es su ingreso, pues se sienten más confiados en incluir, decir que pues mi ingreso anual está entre 30,000 y 50,000, por ejemplo, algo así. Esto tiene un riesgo porque hay muchas personas al encontrarse con esta pregunta, mejor dicho, al diseñar la pregunta, dicen, por ejemplo, 100,000 o más, y dejan un intervalo abierto, semiabierto, que no tiene tope. Y entonces no se pueden calcular estadísticas con intervalos abiertos. Así que en esa categoría, si usted deja un intervalo semiabierto, no puede calcular promedios. Porque se necesita un valor medio, un valor promedio entre el límite inferior de un intervalo y el límite superior para poder calcular el promedio. Así que lo único que se puede calcular ahí son una distribución porcentual. Así que hay que evitar, en la medida de lo posible, dejar esos intervalos semiabiertos. No sé si contesté la pregunta. Sí, nos dice también la doctora Ramos, entonces la regla es usar los datos y en caso de datos faltantes inferior al 5% no se toma en cuenta. Si los datos que faltan son pocos, menos del 5%, pues se hacen todos los análisis como que estuviera la muestra completa. Nos escribe Esvir Sánchez, cuando he tenido datos faltantes, trato de reemplazar esa falta de valores con las contestaciones que hacen los mismos participantes a preguntas de sondeo. Nunca he usado los métodos de imputación. He leído de ellos, siempre se informan como limitaciones del estudio, porque a fin de cuentas falta representatividad que no es predecible, aunque definitivamente los estimadores que resultan son más precisos. Gracias. Bueno, en realidad, muchas veces las respuestas a otras variables que están en el cuestionario, por ejemplo, como citaba, la variable de ingreso. Si entre las variables sociodemográficas yo incluí, por ejemplo,
digamos, nivel educativo. Y luego tengo, por otro lado, ocupación o profesión u oficio. Entonces, recuerden que mencioné la alternativa de los vecinos más cercanos. Pues uno puede, con gente que sí contestó, que tiene esas características que pueden estar relacionadas con el ingreso. Por ejemplo, si son propietarios de una casa. Si hay preguntas como, digamos, si frecuenta algún tipo de preguntas sobre la conducta de las personas, por ejemplo, si viajan, si les gusta viajar, si van a restaurantes, si esto, lo otro. Si hay una serie de preguntas de la conducta de las personas, que puedan estar relacionadas. Primero uno examina eso, que es qué tipo de variables sociodemográficas están en relación con el ingreso de las que contestaron, de las personas que contestaron. Entonces luego trato de ubicar a esa persona, la que contestó, con las preguntas que contestó en la otra parte y formo los vecinos más cercanos. Veo los que tienen casi las mismas características socioeconómicas e imputo el valor del promedio de esas personas que sí contestaron, se lo imputo al que no contestó. Eso lo que hace es aumentar mi tamaño de muestra. Porque de otra manera, puede ser que si esta variable ingreso va a formar parte de un análisis de regresión, pues lo que va a ocurrir es que no solamente no aparece ese dato, sino que el sistema va a eliminar la fila completa de esa persona. No sé si contesté. Sí, gracias. Es que en un momento dado perdí la conexión, lo escribí en el chat y ese particular de datos cercanos, pues no se lo había escuchado. Pero sí, está genial. Gracias. Ok, muy bien. Okay. ¿Algún otro participante que quiera preguntar o comentar algo? Les recordamos que por correo electrónico recibirán la presentación del taller junto al enlace para contestar la evaluación. Una vez contestada la evaluación, se generará entonces el certificado de participación del taller de hoy. Agradecemos la presencia de cada uno de ustedes en la noche de hoy. Le pedimos que se mantengan al tanto, ¿verdad?, a los diferentes talleres y seminarios que ofrecerá el Centro de Apoyo Estadístico y nos reiteramos a sus órdenes para cualquier asesoría en términos de investigación que necesiten. Muchas gracias y buenas noches a todos. Buenas